Vamos a ponerlo acá. Ahí va. ¿Por qué es importante que esté el defensor para la declaración del acusado? ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante por la idea, o para evitar, mejor dicho, eh, por ponerlo en términos muy groseros, de que entre el juez y el funcionario administrativo lo cocine, ¿no? Al acusado. Es El decir, derecho a defensa técnica. exactamente, el derecho a una defensa técnica, pero una defensa técnica efectiva, ¿no? Es decir, es cierto, el juez está ahí, es cierto, el funcionario policial está ahí, o funcionario administrativo, pero bueno, que la persona tenga un amigo, ¿no? Una especie podríamos decir, de soporte emocional, pero no es un soporte emocional, es un soporte técnico, jurídico. Pero digamos, es la idea de que la persona no se encuentra o evita estar en un estado de indefensión. Ahí va, como dice Gianluca, hay un control de legalidad de los actos. Ese control de legalidad lo hace ¿quién? El defensor que está ahí escuchando, ¿no? Insisto, es un poco tosco el término, pero la idea es que no lo cocinen entre cuatro paredes a la persona que está detenida, que además hace más de 24 horas que está detenida, ¿no? Es decir, no sabe lo que hizo, no sabe lo que está pasando. Digo, acá me imagino que a esta altura de la carrera todos han o leído el proceso de Kafka, o habrán visto, ¿cómo es que se llama? La de Alfred Hitchcock. Bueno, se me borró el nombre. The Wrong Man, que sería en español el hombre equivocado, creo, si mal no recuerdo. O el hombre equivocado, el hombre errado, algo así. The Wrong Man creo que es en inglés. No sé si alguno tuvo la oportunidad de verla. Excelente película de Hitchcock. Que justamente es eso, ¿no? El pobre, muy parecido al proceso de Kafka. El pobre tipo lo llevan preso y en ningún momento le dicen por qué, ni siquiera, ¿no? Es decir, pasa por todo un proceso sin saber ni siquiera de qué se lo acusaba. Y al final, yo les hago spoiler porque la película tiene 70, 80 años, así que les puedo hacer spoiler, pero al final era inocente, ¿no? Era una persona muy parecida a él que había cometido el delito. Pero es esa cosa opresiva, ¿no? Digo, son películas interesantes para ver que reflejan estas realidades. En presencia de su defensor, este tendrá también derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. Bueno, la terminología, insisto, es la vieja terminología procesal penal. Las diligencias sumariales, digamos, son las diligencias anteriores este, digamos, a lo que sería la imputación, ¿no? El sumario ahora vendría a ser la imputación si hacemos un paralelismo entre una y otra. Pero bueno, es la vieja terminología procesal penal que obviamente el Código del Proceso Penal se actualizó, la Constitución de la República cuesta más actualizarla. Y como decía Jiménez de Arechaga, es muy difícil que una constitución se actualice por tecnicismos jurídicos, ¿no? Cuando se actualizan las constituciones es por grandes temas políticos y no para arreglar pequeñas palabras o pequeños tecnicismos. Habíamos mencionado el artículo 17, no recuerdo exactamente dónde nos habíamos quedado. En caso de prisión indebida, ¿cuál es la prisión indebida? La que nos dice el 15, ¿no? La prisión indebida es aquella que se hace de una persona que no es atrapada en flagrante delito o con semiplena prueba con sentencia judicial. Esa es la prisión indebida. El interesado o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus. Vean que el 17 recoge la terminología inventada por los ingleses en el siglo XVII, valga la redundancia del 17, que la terminología es de habeas corpus. Por más que los romanos no conocieron este instituto, hay quienes dicen que los romanos conocieron este instituto o algo muy parecido, en realidad no, no tiene asidero en el derecho romano el habeas corpus, pero le pusimos latín porque siempre en latín suma, ¿no? El latín siempre queda bien en derecho. Entonces le pusimos habeas corpus, que significaría traer el cuerpo, o sea, traer el cuerpo del acusado, ¿no?
En caso de prisión indebida, insisto, lo del artículo 15, el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el juez indicado. Es decir, se le pide a la autoridad aprehensora, la que hizo el arresto, que explique y justifique el motivo legal de la aprehensión. Bueno, usted lo metió preso. ¿Por qué? O sea, tráigalo y explique por qué. Acá es importante, y esto sí hay que remarcarlo, la legitimación activa, ¿no? La legitimación activa es la más amplia posible. Es el interesado, obviamente el interesado la puede plantear, o cualquier persona. Esto es fundamental, ¿no? Es decir, cualquier persona que tenga conocimiento de una situación puede interponer el recurso de habeas corpus. Sí, dígame, Gabriela. No, solo quería agregar que la Constitución nuestra de 1918, que fue la primera vez que apareció el concepto de habeas corpus, decía que podía ser presentado por un titular o titulares o por cualquier ciudadano. Entonces eso, el que no era ciudadano no podía hacerlo. En la Constitución de 1934 eso se modificó y allí aparece que lo puede presentar cualquier persona y de ahí en más siempre quedó con ese concepto. Correctísimo lo que dice usted, es así. Una pequeña precisión simplemente. La Constitución de 1918 es la primera vez que aparece el habeas corpus constitucionalmente, pero tuvo una pequeña vigencia el habeas corpus en el siglo XIX, entre 1870 y algo y 1877, 76, 77, que se deroga, que fue una consagración legal que tuvo, digo 76-77 porque es el gobierno del coronel Lorenzo Latorre. Aparentemente Latorre dijo que esto era demasiado garantista y que no lo dejaba trabajar. Eh, y bueno, digamos que lo sacó del medio, ¿no? Es como, esto molesta y lo sacó. Justamente, la idea es que moleste, ¿no? Justamente Latorre se dio cuenta de que esto funcionaba y molestaba. Eh, Acá me dice, o que lleve más de 24 horas detenido sin ver a un juez. Ahí va, ahora vamos con eso. Eh, digamos, la torre lo termina sacando a la habeas corpus y no volverá, como dice Gabriela, hasta 1918, que ahí sí se constitucionaliza y ya no es sacarlo por sacarlo, ¿no? Lo que decía Jiménez de Arecha, que mencionábamos la clase pasada, ¿no? Los derechos y las garantías deben tener consagración constitucional, porque si no es como que uno las pone y las saca según a uno le guste. Yo recuerdo hace algunos años, esto es una anécdota, nada, que uno recuerda de esas anécdotas que uno atesora en el corazón. Hace algunos años, quien ejercía en ese momento la vicepresidencia de la República, dijo en una entrevista, había un problema de inconstitucionalidades y cuestiones de esa, y quien ejercía la vicepresidencia de la República en ese momento dijo en una entrevista que era necesario reformar la Constitución porque la Constitución no nos permitía hacer las cosas que nosotros queríamos. Y a mí me causó mucha gracia y dije, resumió 200, 300 años de teoría constitucional en una frase, ¿no? Justamente la idea de la Constitución es no dejarle a los gobernantes hacer las cosas que quieren, o por lo menos algunas de las cosas que les gustaría hacer. Pero siempre me gustó esa frase porque, digamos, en tres, cuatro palabras resumió 200 años de teoría constitucional, así como en una entrevista nomás. Siempre me llamó la atención esa. No es un comentario político, no es más, ni siquiera dije quién fue que lo dijo, pero siempre me causó gracia eso. Pero bueno, por eso es que es importante, como decía Gabriela, ponerlo en la Constitución, ¿no? Porque ya no es una cuestión de que no me gusta, derogo la ley y ya no tengo este problema, ¿no? El recurso de habeas corpus tiene que estar en la ley. Claro, 1918 tenía esa limitación de la ciudadanía que ahora no la tiene y está habilitado a cualquier persona, ¿no? Es decir, cualquier persona puede interponer el recurso de habeas corpus, o sea, cualquiera que esté en conocimiento de una situación ilegal, ilegítima, puede ir a interponer.
¿Con qué fin, con qué intención puede interponerlo? A fin de que la autoridad aprehensiva explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, es decir, cuál es la razón, cuál es el motivo legal, cuál es la fundamentación de esta aprehensión. Cuando dice motivo legal, obviamente tiene que ser una cuestión legal, ¿no? No es que, yo, no sé, no sé, salía con mi mujer me engañaba con este y lo metí preso. No es motivo legal eso para privar de libertad a una persona. O sea, tiene que explicar el motivo legal. No, cometió un delito, surge de la semiplena prueba, las investigaciones, etc. Y acá nos vamos, salimos de la Constitución de la República porque nuestro actual Código del Proceso Penal reconoce el concepto de habeas corpus y lo amplía, lo extiende un poco más. Recordemos que en el sistema, bueno, depende la teoría jurídica a la que uno se afilie, pero la idea de nuestro sistema jurídico es que cuanto más arriba estamos en, a ver, Kelsen nunca habló de la pirámide, pero cuanto más arriba estemos en la norma jurídica, más general y abstracta va a ser, ¿no? Cuanto más bajamos en la cadena de validez, más concreto y específico vamos a encontrar las regulaciones. La Constitución, por lo general, tiene estas grandes ideas de, bueno, nadie puede ser penado, nadie puede ser preso si no infraganti delito, pero la ley es un poco más precisa, un poco más técnica y un poco más específica en cuanto al contenido del habeas corpus. ¿Eso significa que es necesaria una ley que reglamente la Constitución? Bueno, la pregunta era retórica, pero les pregunto, ¿es necesario que el Código del Proceso Penal reglamente el habeas corpus contenido en la Constitución para que el habeas corpus se aplique? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario o no es necesario? De a uno, ¿eh? No ¿Puedo sea, repetir, profe? repito, como no, la pregunta ¿es necesario que el Código del Proceso Penal, acá les estoy diciendo, el Código del Proceso Penal reglamenta el habeas corpus? Ahora, les pregunto, si el día de mañana nos ponemos todos de acuerdo y sacamos el Código del Proceso Penal, sacamos el habeas corpus de acá, ¿deja de existir el habeas corpus? O sea, ¿es No. necesario reglamentarlo para que efectivamente se aplique? Pablo, dígame. Yo pienso que no, porque está en la Constitución de la República. Está en la Constitución de la República. ¿Y qué norma específica nos habilita a aplicarlo efectivamente estando en la Constitución de la República sin ley que lo reglamente? Puede ser para usted, Pablo, o para cualquiera de sus No, compañeros. no es el 17 mismo de la Constitución. Estoy de memoria, no me acuerdo, no tengo acá la Constitución. El 17 sí, ¿y qué otro? Hay un artículo que específicamente dice que no es necesario que se reglamente lo que dice la Constitución para que la Constitución sea aplicable. Así se los digo. Acá alguien puso algo. Ahí va, como dice Luisa, el 332, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestro viejo y querido amigo el artículo 332? Que dice, palabra más, palabra menos, las disposiciones de la presente Constitución no dejarán de aplicarse sobre pretexto de ausencia de leyes reglamentarias, una cosa por el estilo. Palabra más, palabra, estoy de memoria, improvisando. Pero el artículo 332 nos dice, si no hay ley que reglamente el habeas corpus, no nos dice el habeas corpus, pero si no hay ley que reglamente el habeas corpus, no importa. Con el artículo 16, 17 de la Constitución, usted ya está en condiciones de aplicar el habeas corpus. A pesar de esto, obviamente, lo que abunda no hace daño, decía mi abuela, es mejor tenerlo regulado y tener esta especie de regulación un poco más técnica y un poco más precisa del instituto del habeas corpus. Así nos vamos al actualmente vigente Código del Proceso Penal, artículo 351, nos dice el concepto de habeas corpus. Es una acción, es decir, es una forma de interponer ante el Poder Judicial, es una acción del amparo de la libertad personal ambulatoria. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el habeas corpus era una garantía específica, que específicamente garantizaba el derecho a la libertad ambulatoria? Bueno, el 351 recoge este concepto y lo pone
específicamente y textualmente. ¿Contra qué? ¿Contra qué protege al derecho a la libertad ambulatoria? Contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa que la prive, restrinja, limite o amenace. Vean que ni siquiera es necesario que se concrete, la simple amenaza ya está considerada dentro del concepto de habeas corpus. Así como para la protección de la persona privada de libertad contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana. Acá tenemos un concepto nuevo. Acá tenemos un concepto nuevo. Dice Diego, el 351 levanta las dos posturas que planteaba sobre Del Piazzo y Aval, autoridad administrativa. Sí, el 351 recoge eso que usted había mencionado la clase pasada, ¿no? de la autoridad que sea administrativa. De vuelta, la Constitución es un poco más amplia, ¿no? Es como decir, bueno, está bien, el código lo restringe, pero en definitiva termina primando la Constitución, sobre todo el sistema jurídico, ¿no? Pero bueno, son esas discusiones. Herbert Hart decía, me imagino que todos habrán oído hablar de Herbert Hart, ¿no? ¿Sí? ¿No? Todos escucharon hablar de Herbert Hart, en teoría general. Flashback de Vietnam, ¿no? Recuerdos de cuando tuvieron filosofía del derecho, teoría general del derecho se llamaba. Herbert Hart decía cuántos pelos necesita tener una persona para no ser considerado pelado, ¿no? Los casos fáciles y los casos difíciles. Bueno, podríamos discutir eternamente, decía Hart. Bueno, esto es lo mismo, podríamos discutir eternamente sobre cualquier tema en derecho. Digrego. Lo que pasa es que estuve dando Holmes hoy a la mañana y a la tarde en el otro curso, estoy con el chip de teoría del derecho. Volvemos a procesal, o lo que yo puedo enseñarles a ustedes de procesal, que es más bien poco. Tenemos acá dos conceptos distintos en el 351. Si ustedes leen con atención, tenemos dos conceptos distintos. En primer lugar, tenemos el habeas corpus clásico, el tradicional, el que nos viene dado de la Inglaterra del siglo XVII. Acción del amparo de la libertad personal ambulatoria. Derecho, libertad ambulatoria. Protegido como con la acción de amparo. ¿Contra qué? Contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa que la prive, lo que dice la Constitución de meter preso, restrinja, es decir, una limitación de la libertad. No ya meterlo preso, sino restringirlo, limitarlo o amenace. Es decir, la simple amenaza de una privación de libertad ya permite activar el resorte de el habeas corpus. Y hasta acá es el concepto clásico que nos daba que nos viene desde el derecho inglés del siglo XVII. Hasta acá, hasta este punto, se supone que ustedes veían el puntero, creo que habían dicho. Pero bueno, si no lo ven, estoy en el puntero, lo tengo sobre la palabra amenace. Hasta acá, hasta amenace, es el concepto clásico. Insisto, el concepto que nos regalaron los ingleses en el siglo XVII. El que está en la Constitución de la República. Un poco más ampliado, un poco más específico, pero es el concepto que nos da la Constitución de la República. A partir de acá hay otro habeas corpus distinto. Es otro habeas corpus distinto, que no es el clásico, no es el de los ingleses en el siglo XVII, es un invento nuevo. Dígame, Gabriela. El que protege la integridad física de la persona que está privada de libertad. Exactamente, no solo la integridad física, protege más que la integridad física. Ahora lo vamos a ver en detenimiento, pero está muy bien. Este es otro habeas corpus que nosotros hemos dado en llamar el habeas corpus correctivo. Y empieza acá, en esta parte del artículo 351. ¿Qué dice? Así como para la protección de la persona privada de libertad contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana. Esto es lo que nosotros conocemos como el habeas corpus correctivo. Vean, ¿quién es la persona? La protección de la persona privada de libertad ¿contra qué? Contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión, bla, bla, bla. Esta persona privada de libertad no es
eh, no es la persona que se le ha violado su derecho a la libertad ambulatoria. Esta persona privada de libertad es una persona privada de libertad condenada por un delito. Es decir, es una persona, o no condenada, pero es una persona privada de libertad de forma legítima. Este primer habeas corpus que nosotros habíamos mencionado era una detención, una privación de libertad ilegítima, es decir, contraria al derecho. Es decir, no se había respetado lo que dice el artículo 15 de la Constitución. Este segundo habeas corpus, el habeas corpus correctivo, es un habeas corpus que protege a las personas privadas de libertad, pero que están privadas de libertad de forma legítima. ¿Se entiende esta diferencia entre uno y otro? Es decir, en el habeas corpus clásico se protege la libertad de la persona de detenciones ilegítimas. En este segundo habeas corpus, el habeas corpus correctivo, se protege a la persona, pero no se protege su derecho a la libertad ambulatoria, porque lo tiene restringido de forma legítima. Lo que se protege es la dignidad de esa persona detenida, de esa persona privada de libertad. Se protege su dignidad, se protegen sus derechos humanos. ¿Contra qué? Vean que acá era contra todo acto arbitrario o cualquier autoridad que la prive, restrinja, limita o amenace su libertad ambulatoria. Acá no, acá es contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana. Lo que se protege es la dignidad, lo que se protege es la persona humana, los derechos humanos. No se protege la libertad ambulatoria porque la tiene restringida y la tiene restringida en forma legítima, acorde al sistema jurídico, ya sea por una sentencia de condena que está purgando o por estar sometido a medidas cautelares de privación de libertad en el proceso penal que ustedes ya habrán estudiado en procesal. ¿Se entiende esta distinción entre una y otro, entre las dos formas, entre los dos distintos habeas corpus que tenemos? Sí, acá Camila me dice que sí. Bueno, alguien tengo conmigo. Igual veo unas caritas acá en la cámara. Ah, Gianluca también está. Pero vieron cómo es la inteligencia artificial, ¿no? Capaz que ustedes se grabaron un video, lo dejaron ahí moviéndose y yo creo que están acá mirando y en realidad no, están dándole de comer al loro, pero no. Ahí Diego puso el dedito para arriba. También, capaz que fue la inteligencia artificial. Para mí ya todo es inteligencia artificial a esta altura del partido. En cualquier momento yo voy a hacer una inteligencia artificial. Pero bueno, se entiende entonces esta idea de, son dos habeas corpus distintos. Los dos se llaman habeas corpus, pero son distintos. Protegen cosas distintas, funcionan en situaciones distintas y tienen contenidos distintos, pero los dos se llaman habeas corpus. ¿Por qué no inventaron otra garantía y le pusieron otro nombre? Desconozco. Pero disculpe, doctor, entonces, de forma tal que cualquiera tendría acción contra lo que proceda, digamos, en protección y en amparo de las personas privadas de libertad que están sujetas al aberrante sistema penitenciario uruguayo, donde viven 10 en un calabozo, donde no tienen de comer, donde no tienen dónde hacer sus necesidades y donde tenemos un guardia cárcel para 200 personas. Más o menos tengo que interpretar eso. Podría interpretar eso, pero vamos a ver a continuación, en los minutos que vienen a continuación, vamos a ver que en realidad el habeas corpus correctivo, que es el que usted menciona de las personas privadas de libertad, no tiene las mismas características de apertura en cuanto a la legitimación activa, pasiva, etcétera, que sí tiene el habeas corpus clásico. Ahora lo vamos a mencionar más en detalle. Pero, digamos, son dos institutos distintos. Se llaman igual o casi igual, porque este otro tiene la palabra correctivo, pero son distintos y tienen, más allá de que los dos tienen una persona privada de libertad, tienen bastante poco en común, ¿no? Porque garantizan derechos distintos, funcionan distintos, tienen distintos sujetos activos, distintos sujetos pasivos, pero bueno, tienen un nombre en común entre los dos.
Insisto, ¿por qué no le pusimos otro nombre? No lo sé, pero la solución fue esa y no es un invento uruguayo. En todos los países del mundo funciona de la misma manera, así que debe ser una solución acertada. Bien, ¿por qué es importante el habeas corpus correctivo? ¿Por qué necesitamos un habeas corpus correctivo? Que es el que busca evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los establecimientos penitenciarios. El objetivo del habeas corpus correctivo es ese, evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los establecimientos penitenciarios. Ahora, ¿por qué nosotros, la República Oriental del Uruguay, necesita evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los establecimientos penitenciarios? Porque uno podría decir, bueno, no los evitemos y ya está, y nos ahorramos un montón de disgustos, ¿no? ¿Por qué tenemos que evitarlos? Bueno, acá tenemos que volver al artículo 26 de la Constitución. Tenemos que evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes porque la Constitución misma nos dice que no se permitirá que las cárceles, léase institutos o centros penitenciarios, sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los procesados y penados persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Este es el fundamento de por qué necesitamos un habeas corpus correctivo. Necesitamos evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los establecimientos penitenciarios, porque el artículo 26 de la Constitución nos dice que esos establecimientos penitenciarios nunca pueden ser para mortificar y sí para asegurar la profilaxis del delito, la reinserción, etcétera, etcétera. Ese es el fundamento. Después, la discusión acerca de si esto debe ser así o si a los presos hay que meterlo y darles latigazos es una discusión política, no es jurídica. Jurídicamente es así. Después, si cada cual quiere discutir políticamente otras cosas, es la discusión para cuando se termina la clase, vamos, nos tomamos una cerveza y conversamos acerca de política criminal. Pero jurídicamente necesitamos el habeas corpus correctivo por lo que dice el artículo 26. Y acá vamos a la legitimación, lo que preguntaban hace un rato. ¿Quiénes están legitimados para el habeas corpus? Vamos al artículo 353. Acá volvemos al Código del Proceso Penal. Salimos de la Constitución, volvemos al proceso penal. Esta acción puede ser deducida por el propio interesado, por el Ministerio Público, por cualquier persona y aún promoverse de oficio. Este es el habeas corpus clásico, el que está en la Constitución, el que nos viene de los ingleses del siglo XVII. La autoridad señalada como responsable tiene legitimación para actuar en estos procedimientos sin perjuicio de su deber de dar cuenta inmediata a sus superiores y su derecho de patrocinio letrado. Dice exactamente lo mismo que dice la Constitución con pasos extra, ¿no? La Constitución dice el interesado o cualquier persona. El Código del Proceso Penal dice el interesado, el Ministerio Público o cualquier persona. Yo creo que si decía la Constitución cualquier persona, agregar el Ministerio Público o promover de oficio, sí, cualquier persona, ya está. Pero, de vuelta, el código tiene un lenguaje más técnico y más específico. De vuelta, estamos hablando del habeas corpus clásico, el común, el de toda la vida, el de los ingleses. El habeas corpus correctivo, en cambio, tiene una particularidad en esto de la legitimación pasiva. Para el habeas corpus correctivo, la legitimación pasiva siempre va a ser el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Por qué va a ser el Instituto Nacional de Rehabilitación la legitimación pasiva? Porque el Instituto Nacional de Rehabilitación, acá les dejo, la ley es la 18.719, que obviamente es una ley de presupuesto. El artículo 221 crea dentro del Ministerio del Interior, gestión de la privación de libertad, la unidad ejecutora Instituto Nacional de Rehabilitación. Esta es la creación del INR. Y tendrá jurisdicción nacional y dependerá directamente del Ministerio del Interior. Y estos son los cometidos que tiene el INR. Esta es la partida de nacimiento del INR es esta. Entonces, gracias al artículo 221 de la ley 18.719, que se lo dejo acá,
La legitimación pasiva va a ser siempre del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Por qué? Porque lo que busca el habeas corpus correctivo no es otra cosa que garantizar la dignidad humana y evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes de quienes, de las personas privadas de libertad. Y las personas privadas de libertad en el Uruguay, ¿dónde van a estar? En el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es decir, es la única institución en la cual puede haber personas privadas de libertad. Es cierto que se menciona, antes que alguien me lo diga, probablemente Diego, que debe estar por ahí, antes que me lo diga, no sé si me lo iba a decir, es cierto, no solamente la legitimación pasiva no solamente puede ser del INR, podría llegar a haber legitimación pasiva, por ejemplo, de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, si no se lleva adelante actividades educativas en los centros de reclusión, podría ser la legitimación pasiva del INAU, podría ser legitimación pasiva de otras instituciones, pero la mayor o la más popular o la más, digamos, la vedette de este tema es el Instituto Nacional de Rehabilitación, porque ahí es donde está la gran mayoría de las personas privadas de libertad en nuestro país, ¿no? Pero es cierto, Porque es el gran anfitrión, que el gran anfitrión, el gran hermano casi, ¿no? el que recibe a los huéspedes. Claro, ¿No? el gran hotel Bastante Budapest. deficiente, un anfitrión espantoso, malísimo. Pues yo no he tenido el gusto de hospedarme en sus dependencias. Sí visité una vez un establecimiento penitenciario por cuestiones de trabajo que fui a tomarle el examen a un EPL, a un estudiante privado de libertad. Eh, no recuerdo si aprobó o no aprobó el examen, lo que sí recuerdo es que terminó antes, me entregó la hoja y yo con esa inocencia de gurí chico le pregunté, le digo, ¿estás seguro que quiere entregar? Y este EPL me dijo, te aseguro se lo llevaron preso. Este, no sé, capaz que era compañero de celda de él, seguro, pero yo le pregunté si estaba seguro, aseguro se lo llevaron preso. Siempre me acuerdo de esa anécdota, porque bueno, está. Reducen 20 días por materia aprobada, claro, tienen beneficios si estudian, ¿no? También tienen dificultades para estudiar en algunos centros, ¿no? Depende, cada establecimiento penitenciario es una realidad distinta y tiene sus particularidades y sus cuestiones. Eh, no pregunté, tampoco es obligatorio decir, pero no pregunté si hay alguien si hay algún, por la hora no creo, pero si hay algún estudiante privado de libertad acá en este curso, este, a veces se identifican y dicen sí, yo, y a veces prefieren pasar inadvertidos. Eso va en cada uno. Recuerdo este año tuvimos un curso que creo que eran como cuatro, cinco, seis mujeres que eran estudiantes privadas de libertad y que en el chat ponían vuelta y media, lo estamos viendo desde acá, desde no sé qué, y llamaban la atención con eso, con un sentido del humor, ¿no? En buena onda. Pero hay estudiantes privados de libertad que no les gusta decir. Pero digamos, esto de la virtualidad ha permitido o ha facilitado quizá el acceso, ¿no? Pero volviendo, porque después capaz que mencionamos lo del estudio en centros de privación de libertad. La legitimación pasiva, como decía Bruno, básicamente el gran recibidor de gente es el Instituto Nacional de Rehabilitación, por ende es el legitimado pasivo por excelencia. De vuelta, ¿por qué? Artículo 221, ley 18719, que es el que le da la legitimación pasiva al Instituto Nacional de Rehabilitación. En cuanto a ver, en cuanto a la competencia, si alguno no vio la película Mi primo Vini, es una gran película. Acá, Profe, sí, dígame, Victoria. nos dijo que está la legislación pasiva para el habeas corpus correctivo. Capaz que a mí se me ha estado cortando y no lo escuché, pero para el otro, el habeas corpus clásico, la legitimación, ¿quién sería? La La legitimación legitimación activa. pasiva es la autoridad administrativa aprehensora. Es, Aprehensora, ok, bien, claro, quien lo bien, metió preso, que sí, puede ser
Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa a través de la Prefectura Nacional Naval en las playas y mar territorial, la Fuerza Aérea en materia de control de los cielos, el Ejército Nacional en las áreas que tiene bajo su jurisdicción, que son los terrenos perimetrales de las cárceles y la frontera con Brasil, la frontera seca, que tiene ahí jurisdicción el ejército, la Dirección Nacional de Aduana y algún otro que me puedo estar olvidando en este momento, que son las autoridades aprensoras que tienen Bien, este, esa legitimación. ok, genial, gracias, profe. No, por favor. Digamos, es una característica, mientras que la legitimación pasiva en el habeas corpus clásico es amplia, abierta a cualquier autoridad, en el habeas corpus correctivo está un poco más limitada porque necesariamente tiene que ser una agencia, una organización gubernamental que se encargue de retener personas privadas de libertad. Es una diferencia entre una y otra. Bien, en cuanto a la competencia, vamos acá al artículo 354, seguimos dentro del del nuevo Código del Proceso Penal. Conocerá de esta acción el juez letrado con competencia en materia penal, de turno del lugar de los hechos aducidos, y si ello no fuere fácilmente determinable, cualquier juez letrado con competencia en materia penal. Esto para el habeas corpus general, es decir, para el habeas corpus viejo, el habeas corpus de los ingleses. En este proceso están vedadas la excepción y la declinatoria de competencia y el tribunal actuante solo cederá ante el que esté conociendo en procedimiento relativo al sujeto involucrado que sea competente según las reglas generales. Acá sí estamos dentro de lo que es el habeas corpus correctivo, ¿no? En solo se dará ante el que está conociendo en procedimientos relativos al sujeto. Los procedimientos relativos al sujeto es porque cualquier persona privada de libertad tiene un juez, ¿no? Un juez, ya sea si está imputado y está sujeto a un proceso de conocimiento, es el juez de la causa, y si ya está condenado, es el juez de ejecución. La actuación del juez en este proceso no produce prevención. Cuando se trate de denuncia de torturas o malos tratos a personas privadas de libertad, acá viene el correctivo, están a disposición de algún juez, este será el único competente. Acá, este era el que tiene que ver con el habeas corpus correctivo. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Porque en el habeas corpus, el que nos legaron los ingleses, el que nos dejaron los ingleses del siglo XVII, es un habeas corpus contra cualquier autoridad administrativa y se puede presentar ante cualquier juez. La particularidad que tienen las personas privadas de libertad, como les decía hace un rato, es que todas tienen un juez que entiende en su causa, todas tienen un juez ya asignado, ya sea porque están imputados y están en un proceso de conocimiento, como decía hace un instante, o porque están condenados y tienen un juez de ejecución. El juez de ejecución es el que se encarga de el tiempo en que están privados de libertad. Si el sujeto involucrado es menor de 18 años, conocerá la justicia de adolescente. De vuelta, es el juez de la causa, ¿no? El juez que está en ese procedimiento. Otra diferencia entonces entre el habeas corpus clásico y el habeas corpus correctivo tiene que ver con la competencia. En uno puede ser cualquier juez y en el otro tiene que ser el juez de esa causa que está entendiendo en ese procedimiento que tiene que ver con esa persona específicamente. Hasta acá, más o menos, venimos todos en la misma página. Sí, profe. Bien. Recuerden que cualquier duda, pregunta, consulta, sugerencia, no les cobramos el coffee. Tampoco les cobramos el coffee porque ya no existe más, pero bueno, eso es otra cosa, eso es un detalle, nada más. Artículo 355, seguimos dentro del Código del Proceso Penal. La demanda de habeas corpus podrá formularse sin necesidad de patrocinio letrado, una excepción total y absoluta al régimen general del derecho procesal uruguayo. En el derecho procesal uruguayo, salvo rarísimas excepciones, para cualquier recurso, para cualquier demanda o cualquier acto procesal, ya sea en materia civil o en materia penal,
es necesario el patrocinio letrado, es decir, es necesaria la firma de un abogado o de un escribano llegado el caso. Para la interposición del habeas corpus no es necesario un patrocinio letrado. Puede ser escrito o verbal. También otra absoluta novedad, ¿no? Es decir, la interposición de recursos en audiencia es verbal, pero digo, no es lo más común la interposición de recursos verbales. Labrándose acta en este último caso, habrá una relación. Vean que digamos, ya lo hemos visto nosotros en este curso, ¿no? Y cuando hablamos de procedimiento administrativo y el principio de ausencia de formalismo para el administrado, ¿no? Es decir, se supone que la relación administrado y administración, la administración está en una situación de preeminencia y el administrado está como la persona más vulnerable, ¿no? Entonces hay ausencia de formalismo para el administrado. Acá se ve algo parecido, ¿no? Algo extrapolable. Hay una ausencia de formalismo para la persona privada de libertad, ¿no? Porque por escrito, verbalmente, sin patrocinio letrado, y nada, los requisitos son relación sucinta de los hechos relevantes, o sea, ni siquiera es que dice hay que individualizar los hechos o explicar los hechos en detalle, una relación sucinta. E individualizar la persona en cuyo favor se actúa, bueno, esto es de lógica, ¿no? Digamos, esto es sentido común. No puedo yo ir al juzgado y decir, ah, tienen a alguien preso, porque el juez me va a decir, ¿y dónde? ¿Y quién es? ¿Y cómo lo identifico? Ah, no sé, pero hay alguien preso. No va a ir el juez visitando cada una de las secciones policiales del país a ver dónde está la persona presa. Individual la persona, relación sucinta de los hechos, lugar de detención, funcionario responsable si se supiere, medios de prueba de que se disponga, si se dispone de algún medio de prueba. Será asimismo necesario que el compareciente declare que no tiene conocimiento de procedimientos actuales ante otro juez en proceso de habeas corpus o penal con relación al mismo. Claro, si yo voy al CONCAR y viene uno y me dice, ah, estoy privado de libertad acá, y yo le digo, bueno, pero ¿por qué estás privado? Ah, no estoy privado de libertad porque maté a 5. Ah, bueno, no. Y me trajeron acá. Ah, bueno, no es una privación ilegítima. Uno tiene que saber que no hay ningún otro proceso. Digo, esto es de sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, esto es simplemente administrativo. Trámite. No tiene demasiadas dificultades. Recibida la demanda, el tribunal ordena de asimilación que la autoridad aprensora o la que son atribuidos otros actos informe sobre los hechos, lo mismo que decía la Constitución, ¿no? Es decir, que se presente y diga, bueno, cuáles son las razones por las cuales esta persona está privada de libertad, ¿no? Explique y justifique de inmediato el fundamento legal de su actuación. Lo mismo que dice la Constitución de la República, con pasos extra, con remisión del testimonio de las actuaciones. Esto es, insisto, lo mismo que dice la Constitución. Según los casos, el tribunal podrá constituirse para inspeccionar las dependencias administrativas referidas, ordenar que la autoridad requerida presente ante él al detenido e interrogar directamente a la persona en cuyo amparo personal se actúa. Acá, digamos, es un poco más benigno el código para el juez que la Constitución, ¿no? La Constitución requiere que se presente ante el juez o que el juez esté presente. Acá es como que no tanto, ¿no? Es como que le dan un poco más de margen de actuación a los jueces. No sé qué tanto habría que pensar qué tanto esto se conjuga o está de acuerdo con el texto constitucional y qué tanto se aparta. Pero bueno, tampoco es tan grave. Asimismo, podrá disponer las diligencias probatorias que estime necesarias, las que podrá asumir en audiencia, con citación del Ministerio Público, de la autoridad requerida y del promotor del procedimiento. Toda actuación del tribunal será cumplida en los lapsos más breves que sea posible, lógico, no hace falta decirlo, hay una persona privada ilegítimamente de su libertad. De vuelta, estamos hablando del habeas corpus clásico, ¿no? Es decir, del de los ingleses. Con habilitación implícita de todos los días y horas inhábiles que se requieran hasta la sentencia. Si las alternativas del procedimiento lo requieren, el tribunal proveerá de defensor público a la persona en cuyo favor se actúa. Esto es porque no puede caer en indefensión, necesariamente tiene que tener un defensor. Y si no tiene un defensor, como dicen en las películas,
se le proveerá uno, ¿no? Como dicen en las películas, cada vez que arrestan al protagonista y le leen sus derechos. Tiene derecho a un abogado y si no puede pagárselo, se le proporcionará uno. Bueno, en nuestro país son los defensores públicos, esos de las películas. Y, a ver, ¿qué toqué? No, acá. Y la sentencia, obviamente, todo proceso judicial termina con una sentencia, es la nota característica de la función jurisdiccional. Concluido el procedimiento, el juez dictará sentencia que deberá pronunciarse en audiencia si le hubiera o dentro de las 24 horas de completados los informes y eventuales pruebas. O sea, todo esto es entonces el habeas corpus clásico que hemos ido intercalando con algunas particularidades del habeas corpus correctivo, o sea, algunas particularidades, algunas notas, como por ejemplo lo que tenía que ver con la legitimación pasiva, lo que tenía que ver con las formas de los procedimientos, digamos. Hemos ido intercalando. No recuerdo acá, bueno, acá de vuelta, ¿no? El concepto, ya lo mencionamos esto, el concepto, y bueno, y acá nos habíamos quedado. Me faltó mencionar el tema de la legitimación activa, que me lo preguntaba Bruno hace un rato, el tema de la legitimación activa en el habeas corpus correctivo. La legitimación activa tiene que ser, eh, puede ser cualquier persona, pero la legitimación activa, y lo vamos a ver, no sé si alguno pudo leer la sentencia y el recurso de habeas corpus que dejamos en la plataforma EVA, sé que se los dejé con poco tiempo, pero nosotros vamos a encontrar un actor fundamental en lo que tiene que ver con la legitimación activa del habeas corpus correctivo, un actor fundamental que es una figura que es el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que justamente está habilitado y legitimado para presentarse justamente a hacer estos habeas corpus correctivos y que de hecho lo hizo en el año 2019 y de ese año es la sentencia que les había dejado ahí en la plataforma EVA. Así que Profe, vamos, perdón, entonces el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario es otro legitimado pasivamente para el habeas corpus correctivo, activamente. activamente, perdón. Legitimado activo, ahí va. Digamos, no es el único, pero eh, de alguna manera es, como no es el único, el INR no es el único legitimado pasivo, de alguna manera es un actor que entra a jugar y que adquiere determinada relevancia, determinada importancia. O sea, es un actor que no veíamos hasta ahora hablando del habeas corpus clásico, del de los ingleses. Es un actor que no mencionamos, pero que ahora hablando del habeas corpus correctivo lo vamos a empezar a mencionar un poco más. Pregunto, siendo las 21:010, pregunto, ¿alguien tuvo posibilidad de leer la sentencia o de leer el recurso de habeas corpus que está subido en la plataforma? O de bicharlo, digo, capaz que no leerlo en profundidad, ¿sí? de un análisis exegético de cada una de sus palabras, pero capaz que una lectura rápida este, mientras estaban en el ómnibus viajando. Priscila dice que no. No, profe, ¿qué es? El habeas corpus, no, no sé. Ya le digo, estaba aprovechando mientras ustedes me decían que no, estaba aprovechando para tomarme un mate. Este, uno es un ser humano, aunque no lo parezca, uno es un ser humano. Ya sabía la respuesta usted. Bueno, a ver, no es que la sabía, algo me intuía. Este, pero siempre hay alguien que da la sorpresa y lo lee. A ver, ¿dónde está? Lo busco. Yo no sé por qué esto a veces me encuentra las cosas y a veces no. A ver, se Estoy mirando por supone, arriba, no sé si cuenta. todo cuenta, no sé quién lo dijo eso. Diego, lo estoy leyendo en este momento, donde Petit presenta un recurso por las condiciones de detención de la unidad 8 del GUNC.
del CONCAR, el módulo 8 del CONCAR. Ahí va, Tratos crueles, inhumanos y degradantes. esa misma era la que les decía. Miren, acá les pongo, se supone que volví a compartir pantalla. Acá les pongo, sí, ya sé que estoy compartiendo. No, perdón, me aparece una, sí, ya sé. Me aparecen cartelitos cada vez que aprieto algo. Acá les pongo la plataforma EVA. Esto que dice ocultado a los estudiantes, no le hagan caso. Son cosas ocultadas a ustedes. Ustedes no deberían poder verlas. Tienen acá en lo que es unidad 9, habeas corpus, o sea, al final de todo. Bueno, en realidad todo esto lo tienen oculto. Pero bueno, si usted, Diego, ya lo vio, significa que lo pueden ver. Acá, unidad 9, habeas corpus, tienen un recurso de habeas corpus y tienen la sentencia de ese recurso. Está interesante el caso de este recurso. Este es un recurso que presentó Juan Miguel Petit. Juan Miguel Petit era hasta hace unos días, renunció hace unos días al cargo de comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. No es el tema de la clase de hoy, pero ustedes saben que en Uruguay, ustedes saben que en los últimos años en el mundo existen figuras que vienen del derecho de los países nórdicos, que son una especie no, lo que se llama el ombudsman en los países nórdicos, ¿no? Es decir, una especie de defensores del pueblo o defensores de determinadas causas, ¿no? En el Uruguay tenemos tres, que son la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Defensor del Vecino y la Vecina de Montevideo. Maldonado creó uno, pero creo que nunca se efectivizó su funcionamiento, y este último, que es el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, que tiene como función justamente monitorear el sistema penitenciario y garantizar los derechos, la dignidad humana y evitar los tratos crueles, inhumanos y degradantes en las dependencias del Instituto Nacional de Rehabilitación y otros lugares. No incluye el comisionado parlamentario, no tiene jurisdicción sobre los menores. Sobre los menores, los que controlan es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero también existen controles del tipo del ombudsman. Pero bueno, eso es una nota aparte como contexto ahí. Esto es un ejemplo de habeas corpus correctivo. En este caso lo presentó Juan Miguel Petit, que les decía, hasta hace pocos días era el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, depende del Parlamento, depende de la Asamblea General, es decir, Poder Legislativo. Y en este caso se hizo el habeas corpus correctivo, y tiene otra particularidad este habeas corpus, que no es solamente correctivo, sino que además es colectivo. Es decir, es una acción colectiva que presenta no una persona privada de libertad, sino todas las personas privadas de libertad en el módulo 8 del CONCAR, lo que en ese momento se llamaba CONCAR, Complejo Carcelario, que hoy se llama COMPEN, Complejo Penitenciario. Uruguay tiene una hermosa tradición de mantener los nombres, ¿no? Porque en realidad hoy, si le preguntan a cualquier persona, es el ex CONCAR. Le cambiamos el nombre, pero todos le decimos el ex CONCAR, ¿no? Y los ómnibus que pasan por ahí dicen, pasa por ex CONCAR. Bueno, es ex CONCAR porque antes se llamaba CONCAR, ahora se llama COMPEN. Pero bueno, la idea es esto, ¿no? Presenta, para los que preguntaban, está acá en la plataforma EVA, lo pueden ver. Tienen el recurso y la sentencia que resuelve sobre el recurso. Lo presenta Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario, y lo presenta en nombre de todos los detenidos en el módulo 8 del CONCAR. Vean que además lo presenta junto con la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, ¿no? En el marco de lo que es la extensión universitaria de Facultad de Derecho. O sea, es una presentación en conjunto entre ambos, comisionado parlamentario y Universidad de la República, a través de la Facultad de Derecho, consultorio jurídico. Centro de reclusión número 4, y acá ustedes pueden ver, digo, la particularidad que tiene, como les decía, es que es un
recurso presentado de forma colectiva, no es individual, no es que se están vulnerando los derechos de una única persona, de un único sujeto, de una única persona privada de libertad, sino que hay tratos crueles, inhumanos y degradantes a todos los detenidos en este módulo. Bueno, acá tienen las cuestiones generales, ¿no? 17 y 26. El 17 es el habeas corpus, el 26 es la prohibición del uso para mortificar, artículo 351. Todos estos son los artículos que nosotros ya vimos, ya mencionamos, ¿no? Del Código del Proceso Penal. Esto como para que lo vean un poco en acción y lo que fue en su momento y sigue siendo un leading case en términos anglosajones, ¿no? Acción colectiva a propósito de la tramitación que se da lugar en el expediente, bla, bla. Primero, ¿cuál era la situación en el módulo 8 del CONCAR en ese momento? Bueno, y acá es un cuento de terror, ¿no? Ya todos lo sabemos, pero bueno, es un pequeño cuento de terror que nos hace el comisionado parlamentario y el consultorio de la Facultad de Derecho, ¿no? Vean acá, tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Y cuáles eran esos tratos crueles, inhumanos y degradantes? Bueno, toda la descripción. Bueno, acá algo importante, ¿no? Perdón, son muchas horas hablando. En realidad esta es mi tercera clase del día, por eso a veces la garganta queda un poco resentida, así que les pido disculpas. Pero esto es importante. ¿Por qué se lo distingue los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el módulo 8 de la tortura? Y acá esto es importante teóricamente, porque la tortura tiene una intención, es decir, hay una intención de provocar dolor con determinados fines, obtención de información, lo que sea. En este caso no hay ninguna intención, o sea, las personas sufren y ni siquiera ese sufrimiento es, bueno, capaz que no sé si decir ni siquiera, perdón, pero digamos, sufren y es para nada, sufren gratuitamente, ¿no? No se busca obtener información, no se busca ni siquiera torturarlos, se busca no hay ningún objetivo, sufren. ¿Dónde es que está? Acá. Esta distinción es interesante, esta distinción que hacen. En el módulo 8 había tres sectores, el sector C1, el sector C2 y el sector A no me acuerdo del número. Eran tres sectores y la particularidad de los sectores 1 y 2, digo, esto para que vean el, el instituto en funcionamiento, ¿no? Para hablar de este tema que no queda en la cuestión teórica o en la cuestión de qué es lo que dice el código y que vean cómo funciona esto o cómo puede funcionar esto en la práctica. Esta distinción es interesante porque en el C1 y en el C2 no había privados de libertad condenados, es decir, no es que habían sido sometidos a un procedimiento judicial y de ese procedimiento había surgido una sentencia de condena y estas personas privadas de libertad estaban cumpliendo una condena, sino que en el C1 y en el C2 estaba lo que, como dice acá, lo que habitualmente se denomina en preventiva, es decir, personas que se sospechaba que habían cometido un delito, pero que no tenían una sentencia de condena, es decir, estaban esperando una sentencia de condena. Y justamente una de las cosas que se decía era, bueno, están esperando, no tienen una sentencia de condena, pero igual están sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es una distinción que se hace, ¿no? Es decir, no es que las personas que estaban acá habían cometido un delito o un delito aberrante o una cuestión. No, no, ni siquiera teníamos la certeza de si eran o no criminales, si eran o no personas que habían tenido una actitud o habían realizado algún acto criminal. Simplemente estamos averiguando, pero mientras averiguamos, lo sometemos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es como una cosa cuando no es la idea de la prisión preventiva, ¿no? La idea de la prisión preventiva es cuidar la prueba y cuidar
y evitar la fuga, ¿no? La idea no es someterlo a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es interesante esta distinción que se hace. Y a ver si llego acá. Bueno, y acá es donde empieza el cuentito del terror, ¿no? Pésimas condiciones de higiene, salubridad, todos sabemos más o menos, ¿no? Digamos, no sé si regodearnos en estas cuestiones. Ningún tipo de espacio destinado al baño e higiene personal con el resto de la celda, sin posibilidad de privacidad alguna entre los privados de libertad. La evacuación sanitaria ha sido obstruida. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar el ingreso de ratas a la celda, es decir, lo que sale por un lado del tubo, entra la rata por el otro lado en sentido contrario, no encontrándose además contigua la única canilla o caño del que sale agua. Nada, lo tienen subido ahí en la plataforma EVA. Lo pueden leer y horrorizarse tranquilos en sus casas de cómo era la situación. No había desagüe, no había forma de bañarse, no había privacidad, había una sola canilla, situaciones, bueno, acá proceden los internos una vez que reciben el rancho es digamos, el guiso, ¿no? Proceden a pescar alguna verdura en aceptable estado, o sea, había algunas que no estaban en aceptable estado, para luego adicionarla al arroz o los fideos que le proporcionaban la familia. Eh, Acá es donde hace la distinción particular de los sectores 1 y 2. Se alojan personas que ni siquiera tienen sentencia de condena a su respecto, siendo en todos los casos el Estado garante respecto de sus derechos fundamentales. Es decir, lo que le decía hace un rato, ¿no? En los sectores 1 y 2 ni siquiera había personas condenadas. Disculpen, me dio un calambre. Así que si me notan sufriendo es porque tengo un calambre. Todo esto lo prueban con documentación gráfica que se acompaña, que es el informe del año 2017, creo que fue el informe de el comisionado parlamentario. Acá tienen lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que lo hablábamos en la cuestión teórica, ahora lo bajamos a la cuestión práctica, la legitimación activa. ¿Quién está legitimado activamente? Que me preguntaban hace un rato por el tema de la legitimación activa. Bueno, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario obviamente tiene que estar legitimado activamente para presentar esto. ¿Por qué? Porque la misma ley que lo crea, la 17.684, es la que le dice, bueno, usted se tiene que encargar, a ver, acá, le competirá la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso liberado y la promoción de los derechos humanos. Acá se dan las tres, ¿no? Es decir, la supervisión de la actividad de los organismos, bla, 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 eso clarísimo. Reinserción social, clarísimo. Si a una persona la meten en una pieza junto con otras 14, no le ponen saneamiento, no tiene desagüe, no tiene recolección de residuos, no tiene dónde bañarse, ni ir al baño y tiene solo una canilla, ¿qué reinserción social puede llegar a tener esa persona? O sea, acá se cumple uno de los cometidos del comisionado parlamentario. Pero disculpe una consulta, doctor. Acá el comisionado parlamentario está legitimado porque, entre otras cosas, más allá de todo esto, es un habeas corpus correctivo colectivo. Ahora, la pregunta mía es, si es individual, ¿también solamente tiene legitimación el comisionado parlamentario o puede cualquier ciudadano presentarse a donde corresponda? No, yo no dije que fuera solamente el comisionado parlamentario. En ninguno de los casos es solamente el comisionado parlamentario. En este caso, entiendo yo que el comisionado parlamentario, como el consultorio de la facultad, justamente se detienen en esto, porque en los casos de habeas corpus correctivo individual, cualquiera puede presentarse porque es sobre una persona individualmente considerada. Ahora, o sea, cualquier persona puede interponernos, ya sea un familiar, una persona que esté en conocimiento. Por lo general, y esta es la particularidad que tiene el habeas corpus correctivo, por lo general va a ser el comisionado parlamentario el que interponga esto. ¿Por qué motivo? Porque las cárceles, a diferencia de otras instituciones,
las cárceles no es un lugar a donde entre la gente felizmente, ¿no? Es decir, no hay gente que esté entrando y saliendo a las cárceles y que vea la realidad de las cárceles de primera mano, más allá de los que están privados de libertad. Que ese es el trabajo del comisionado parlamentario. O sea, el comisionado parlamentario entra a los establecimientos penitenciarios con cierta regularidad, entra, los ve, los mira, los analiza, saca fotos, puede entrar de improviso. Es decir, si usted o yo queremos ir no sé, al COMPEN, al CONCAR, al ex CONCAR, tenemos que pedir una autorización, tenemos que pedirle al director de la cárcel, y cuando lleguemos va a estar todo hecho un jaspe, ¿no? Cuando llegue usted o cuando llegue yo va a estar todo hecho un jaspe porque dicen, ah, no, mira, mañana viene Bruno, entonces vamos a limpiar todo para que no vea todos los desastres que hay. Ahora, el comisionado parlamentario está en su oficina y dice, me voy al CONCAR, y se va y cae en el día, y no le pueden prohibir el ingreso. Entonces, es la persona idónea, es la persona indicada para este tipo de controles, para la presentación de este tipo de recursos, porque lo ve de primera mano. No es que le contaron o que vio o lo que fuera. Entonces, por eso es que es más común la presencia. En este caso, que es particularísimo porque es colectivo, se agrega además el tema de los intereses, una especie de tema de los intereses difusos, que incluso el comisionado lo menciona en algún momento, el tema de los intereses difusos, no recuerdo dónde era, eh, que lo compara con el tema de los intereses difusos en que tiene que ser una representación idónea, ¿no? Es decir, capaz que usted dice, no sé, usted va un día y va al módulo 8 del CONCAR y dice, ah, qué horrible todo esto, y va y presenta un habeas corpus correctivo. Ahora, usted tiene recursos limitados, usted tiene su trabajo, su familia, sus cuestiones, y capaz que no puede seguir el juicio, no puede seguir todo el procedimiento con la diligencia que sí puede hacerlo el comisionado parlamentario porque se dedica a eso. Entonces, yo no Eso, encuentro. eso está correctísimo. La pregunta mía es, Sí, que así nunca ocurra, ¿no? Tengo un pariente que está en el penal de libertad, o como se llame ahora, ¿sí? sí, Y veo que es la que está pasando, y que voy al juez de vigilancia, de ejecución y vigilancia, y si el día que sea abogado, y yo le voy a ir a presentar, perdóneme, le voy a ir a presentar una acción de esta. Disculpe, otra cosa, ¿es una acción o un recurso? Porque no sé contra qué recurro. Creo que es acción, ¿no? Pero más allá de eso, este, voy, estaré legitimado yo, ¿no? Porque la persona que está ahí, este, o no. O tengo que ir a la oficina de Petito, quien lo haya sucedido, para que lo haga él. no, ¿Me no, entiende la pregunta? usted está legitimado, cualquier persona está legitimada, usted está legitimado para hacerlo, y sí, efectivamente es una acción, la acción del habeas corpus. No es un recurso porque no recurre nada. O sea, no, o sea, los recursos es contra actos o contra actos jurídicos, pero no contra un hecho. Yo no puedo recurrir el sol. En caso haré una acción para que lo apaguen, pero no puedo recurrir una inundación. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes, en última instancia, si bien están regulados por el derecho, son una realidad, ¿no? Es decir, no es que no puedo recurrir, hay un trato cruel, inhumano, degradante, dejen de hacerlo. Es una acción, cese y desista de este trato cruel, inhumano y degradante. Pero no recuerdo dónde es que lo menciona, pero sí, cualquier persona tiene la legitimación activa porque no hay una limitación dada por el ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, en ningún lado dice esto está limitado solamente a estas personas. Entonces, todos esos parientes, el horror, ¿no? Que de la gente que está privada de libertad y que salen a quejarse por telenoche, digamos, podrían ir a un abogado y decir, bueno, hagamos algo, y algo que se puede hacer es esto. Sin duda, acá hay otra cuestión que también tampoco hay que cargarle, a ver, ¿cómo decirlo sin terminar todos declarando en fiscalía? Ni que me cancelen en Twitter, pero también no le podemos cargar las tintas a las víctimas, ¿no? Es decir, usted no hizo todo lo que pudo haber hecho para mejorar su situación, eh, por decirlo de alguna manera.
Dicho eso, y hecha esa aclaración, hay otro problema y acá me pongo en los zapatos de cualquier funcionario público que le va a decir lo mismo, el problema de la frazada corta, ¿no? Eh, entonces, usted, es cierto, usted o cualquiera, o el mismo comisionado parlamentario, o quien haga sus veces, o cualquiera, podemos ir todos y presentarnos e interponer todos los recursos necesarios, todas las acciones de habeas corpus y decir, terrible lo que pasa en las cárceles. Y los jueces nos van a decir, terrible lo que pasa en las cárceles. Y llega un punto en que la piola se corta, porque sí, No, eso estamos de acuerdo, eso es un tema hasta de política presupuestaria, digamos, ¿no? Pero simplemente para enmarcar este tema desde el punto de vista de lo que estamos hablando. sí, sí, pueden ir, pero insisto, no cargarle la cinta a la víctima, decirle, bueno, usted no hizo todo lo que pudo haber hecho, porque en definitiva son las víctimas, capaz que sí cargarle las pintas, perdón, son muchas horas. Capaz que sí cargarle las tintas al comisionado parlamentario y a ese sí decirle, usted no hizo todo lo que pudo haber hecho, porque ese sí es un funcionario que tiene que hacer determinadas cuestiones. No es nada en contra de Petit, ni mucho menos contra Garcés, que dicho sea de paso es mi jefe. Así que jamás hablaría ni diría nada en contra de Garcés, porque es mi jefe. Este, pero más allá de no, es una broma. Pero más allá de eso, lo que le digo, podemos caer todos en manada presentando habeas corpus correctivo y en algún momento la piola se va a cortar y nos van a decir, bueno, sí, pero no podemos cerrar todas las cárceles porque en todas las cárceles hay tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunas tenemos que dejar abierta porque bueno, y ahí entramos en lo que decía usted, que es el debate presupuestario, ¿no? Yo esto lo El problema es que hay mato. algunas que no. ¿Cómo? Que el tema es que hay algunas cárceles que los tratos no son tan crueles, tan inhumanos y tan degradantes. Ahí está el problema. Nada, es por una charla, como dice usted, para después de esta clase nos tomamos una cerveza, pero como estamos en la computadora, no podemos. Claro, nos la tomamos cada uno desde nuestras casas, virtualmente, como en la pandemia. Rememoramos tiempos. Acá me dice Diego que quedó asustado después que lo amenacé con privarlo de libertad a la clase. Mire que no tengo amigos jueces, aunque quisiera no podría hacerlo. Que no se asuste. Dice, cualquier persona le interesaba al Ministerio Público y aún de oficio. Claro, cualquier persona. A ver, lo que decíamos hace un rato, el 353 del Código del Proceso Penal dice lo mismo que la Constitución con pasos extras, ¿no? La Constitución dice el interesado o cualquier persona, y el 353 dice el interesado, el Ministerio Público, aún de oficio y cualquier persona, en lo personal. Y esto es una postura personal. Prefiero toda la vida la redacción de la Constitución que dice cualquiera antes que esto porque ahí uno empieza, bueno, pero al nombrar no esas cuestiones interpretativas. Como nombró el Ministerio Público, entonces significa que Fiscalía no podría. No, cualquier persona. Cualquier persona es cualquier persona. Tampoco hay que ponerse tan leguleyo algunas veces, ¿no? Pero bueno, a mí en lo personal me gusta más la redacción de la Constitución, pero para gustos los colores, como decía mi abuela. Pero en este caso me parece que está bueno lo de que cuando es colectiva sea a través del comisionado parlamentario, porque de alguna manera es la persona idónea para hacerlo. Por más de que, y esto es, bueno, no sé si decirlo o no decirlo, pero si lo leen el día de mañana, esta demanda tiene una falta de ortografía grosa, una falta de ortografía eh, un poco complicada. Pero bueno, es una sola, así que tampoco vamos a creer que fue el autocorrector. Pero imagínense si al comisionado parlamentario se le escapa una falta de ortografía de ese calibre, si lo fuera a hacer uno el escrito, capaz que se le escapan más cosas, ¿no? Entonces es mejor que lo haga el comisionado parlamentario. Esto es interesante en el marco de lo que estamos viendo ahora, la competencia de la sede penal. Nosotros habíamos dicho que la competencia, si se acuerdan, hace unos minutos, habíamos dicho que la competencia en materia de habeas corpus correctivo era
juez que estuviera entendiendo en la causa. Si era prisión preventiva, era el juez de conocimiento, y si era una situación de condena, era el juez de ejecución. Acá, como es un habeas corpus colectivo, tenemos múltiples personas privadas de libertad y cada una de esas personas privadas de libertad va a tener un juez distinto. Capaz que el juez coincide para dos o tres, pero digamos, cada una de estas personas va a tener un juez distinto, pues van a tener jueces de ejecución, jueces de conocimiento, y cada uno va a ser distinto porque son distintos procedimientos. Y acá ustedes van a encontrar, cuando lo lean después tranquilos en su casa, van a encontrar que hay toda una argumentación de por qué debería concentrarse todos estos casos en un mismo juez y no presentar el mismo recurso ante todos y cada uno de los jueces competentes de todos y cada uno de los casos particulares. Y hay toda una, en este sentido, pues justamente lo que dice el Código del Proceso Penal es que el juez que entiende, es el juez que entiende en la causa, insisto, juez de conocimiento o de ejecución, es el que tiene que entender en el habeas corpus correctivo. Pero lo que les dice acá, ¿no? Exigir que se concurra en forma individual ante cada uno de los magistrados a cuya disposición se encuentran los vulnerados, significa desconocer la posibilidad de promover acciones colectivas. O sea, significaría prohibir una acción colectiva, que no lo hace la ley. Por otra parte, si bien la Constitución no menciona en forma expresa, es lógico suponer que si la ley la reconoció para otros derechos, con igual o mayor razón la Constitución debe otorgar las mismas herramientas para tutelar un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial su artículo 17, etc. También hay argumento, el viejo argumento sobre la coherencia, ¿no? Es decir, eh, la coherencia de que si yo lo llevo ante 17 juzgados distintos, puedo obtener 17 sentencias distintas y aún contradictorias entre sí. Entonces, acumular todo en un mismo juzgado evita esas contradicciones que, si bien se supone que no deberían pasar, pasan y dejan bastante mal parado al Poder Judicial, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que ante el mismo caso haya dos sentencias distintas y aún contradictorias? Pero además otro argumento que no lo encontré acá, pero que es otro argumento de peso, y es que eh, si se presenta cada uno en forma individual, o sea, presentamos los habeas corpus correctivos individualmente, pónganle que soluciona el problema, pero no hay forma de solucionar el problema de uno sin solucionar el problema de todos, porque todos los que están en la misma celda están sufriendo los mismos tratos crueles, inhumanos y degradantes. No es que lo sufre uno y el resto no lo sufre. No es que uno sufre no tener saneamiento. No es que uno sufre no tener luz en la celda. Lo sufren todos. Entonces no hay forma de solucionarlo para uno sin solucionarlo para el resto. Bueno, esto es un poco la argumentación. De vuelta, este es el recurso, obviamente. Esta es la argumentación de Petit y de el consultorio de la Facultad de Derecho. Creo que era, ay, no les quiero mentir, no sé si no era Williman el que estaba, no recuerdo. Si alguno se acuerda o sabe, me lo dice, pero tengo la idea de que era Williman, pero puedo estar equivocado, sinceramente no me acuerdo. Y bueno, digamos, yendo hacia el final, era esto. Bueno, la responsabilidad del Estado respecto a los privados de libertad, todos la sabemos, es decir, los privados de libertad están bajo responsabilidad del Estado, es decir, cualquier cosa que les pase es responsabilidad del Estado, artículo 24 y 25 de la Constitución, el Estado es civilmente responsable, no sé qué, prueba, derecho, y bueno, efectivamente el petitorio se tenga por promovida, se notifica al Estado de vuelta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la legitimación pasiva, Instituto Nacional de Rehabilitación? Se haga lugar al habeas corpus correctivo condenando a la parte demandada al cierre de los sectores C1 y C2 del módulo 8 del CONCAR. Esto es lo que en definitiva reclama, y bueno, la aplicación de las reglas Mandela de Naciones Unidas,
y se intima a la parte a garantizar las condiciones dignas de reclusión que permitan y aseguren una vida digna, la integridad física y moral de todas las personas recluidas en el módulo 8 del CONCAN. Esa es esa es la interposición del recurso que hace el comisionado parlamentario y el consultorio de la Facultad de Derecho en esta materia. Está interesante el caso porque, digamos, está bien, nosotros venimos, leemos, ¿no? El artículo 350, 351, la legitimación, que esto, que el otro, pero también está bueno ver casos prácticos, ¿no? Es decir, casos de la práctica y casos donde se ha implementado. Y esto yo creo que a esta altura del partido ya es un leading case, ¿no? Ese concepto de caso líder o de caso este, paradigmático en este sentido de los habeas corpus. Les comento como curiosidad que esto yo lo conseguí, tanto la sentencia como el recurso, eh, lo damos en derechos humanos, en derechos sociales, en el segundo semestre en el primer semestre, pues se lo damos a los de relaciones laborales, y, y les mandamos que lean, o sea, lo mismo que están leyendo ustedes, se los mandamos leer a estudiantes de primer semestre de la carrera de relaciones laborales, y este año hicieron algo bastante, una cosa rara de hacer, este, llamativo si se quiere. Hicieron como una especie, ellos lo leen y hacen trabajos, son de primero, ¿no? Ténganles paciencia. Hacen grupos y exponen, lo leen el texto y hacen una exposición oral. No les vamos a pedir a ustedes que hagan eso. No se asusten. Ya les veo las caras de pánico diciendo, ay, no, un trabajo en grupo a esta altura de la carrera, no, no nos martiricemos. Eso es un trato cruel, inhumano, degradante de mi parte, ¿no? Un trabajo en grupo a esta altura de la carrera. Pero a los que están en primer semestre se los hacemos como para que vayan mascando rueda y tuvieron una idea original que hicieron un glosario de términos jurídicos. Entonces leyeron todo y se enfocaron en, bueno, foja significa hoja, el resultando significa la cuestión de los hechos. Interesante, interesante approach, interesante forma de abordar la situación. Acá tienen la sentencia 136 del 2019, tienen todos los datos. Y bueno, acá tienen toda la sentencia. Obviamente, como buen abogado, ¿a dónde vamos a ir primero? ¿Vamos a leer todo? No. Vamos a leer la parte más importante de la sentencia, que es el fallo. El fallo. Exactamente, como dice Pablo, no nos interesa cómo llegaron al fallo, lo que nos interesa es el fallo. ¿Saben por qué se dice fallo en el fallo, no? ¿Nadie sabe por qué se le dice fallo al fallo? Porque siempre se equivocan, profe. No, ¿cómo va a decir eso, Pablo? No, no sean, ¿cómo que siempre que... No, no, no. No, no, no. Usted va con Diego, los dos privados de libertad, de forma ilegítima. Bueno, está bien, usted lo sacamos hoy a usted, Diego, le damos la carta de salga de la cárcel, está en libertad, y lo pasamos a Pablo. Cayó en la casilla de la cárcel. No sé exactamente, pero una de las hipótesis de por qué se le dice fallo. Ustedes leyeron, ¿se acuerdan de cuando hicieron literatura en el liceo? Que leyeron El Quijote, Amadís de Gaula, Lazarillo de Tormes. ¿Se acuerdan de todo eso? Que también eran tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, ¿se acuerdan de todo? Me imagino que lo leyeron en castellano antiguo. ¿Se acuerdan de qué significaba la F en el castellano antiguo? ¿Se acuerdan que Dulcinea era una fermosura? ¿Se acuerdan que la espada era de fierro? Bueno, en realidad el juez no falla, el juez halla con H. Lo que pasa es que nos queda del español medieval, o sea, del castellano medieval, y los jueces, en lugar de hallar, siguen fallando. Pero yo fallo significa yo hallo, la verdad. Los portugueses siguen diciéndolo, los brasileños siguen diciendo lo mismo, ¿no? Eu hallo que tal cosa. Este,
Nosotros no lo decimos tanto, pero los brasileros siguen diciéndolo más. Pero el juez falla, no significa que se equivoque, como dice Pablo. Entendí el chiste igual. No significa que se equivoque, significa que haya y que haya, haciendo lugar parcialmente al recurso de habeas corpus correctivo, ta. Dispone realojo de las personas privadas de libertad en prisión preventiva recluidas en los sectores C1 y C2 en el término de 15 días a partir de la fecha. O sea, manda reubicar, realojar a los detenidos en el C1 y el C2. Bueno, acá dice initimar, pero sería intimar al Ministerio del Interior el cumplimiento del proyecto presentado en la audiencia, propuesta preliminar de reorganización del módulo 8 del CONCAR a los efectos de revertir la situación violatoria de la Constitución de los reclusos alojados en dicho módulo, el cual deberá acreditarse estricto cumplimiento al 30 de septiembre del corriente año, fecha propuesta por el Ministerio del Interior para verificar un cambio significativo en dicho módulo. Al vencimiento del término deberá acreditarse en legal forma el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. Comuníquese el presente pronunciamiento, todo eso. Esto es entonces un poco la historia de esto que les quería traer, digamos, como aspecto práctico como aspecto práctico del habeas corpus correctivo, ¿no? Es como para que no se queden con esa idea de simplemente, a ver si lo encuentro acá, con esa idea simplemente de la teoría y de los artículos del CPP, sino que vean una aplicación práctica, insisto, en un caso que ha pasado para la historia. Les voy a dejar, no lo puse todavía en la plataforma EVA, pero voy a aprovechar y les voy a dejar, porque ahí lo que les dejé es el recurso y además del recurso el fallo donde dice además fija fechas y dice, bueno, que cumpla el Ministerio del Interior con todo esto. Pero no les dije cómo termina toda esta historia, ¿no? No les dije cómo termina, ni les dije todos los detalles de esta historia. Les voy a dejar en la plataforma EVA después este trabajo es de, no les quiero mentir, está en la revista de Derechos Humanos de Fundación de Cultura Universitaria, de Germán Badano. Es un trabajo que está bastante lindo, está bastante sintético, donde tienen acá una breve introducción al habeas corpus en términos generales, tienen, a ver si llego a encontrarlo, la conceptualización dogmática, etcétera. Tienen una breve reseña histórica del habeas corpus con todo lo que vimos nosotros la clase pasada, ¿no? Acerca de la historia, del surgimiento, de la Carta Magna, todo eso lo tienen acá. Mire, para Diego, que me lo preguntaba la clase pasada, procedencia ante la vigencia de los estados de excepción del habeas corpus, y sobre el final tienen un capítulo exclusivo para el habeas corpus correctivo con estas particularidades en cuanto a la legitimación activa, pasiva, etcétera. Pero lo que me interesa acá, lo que me interesa es esta parte de la dimensión práctica, donde hace un análisis justamente de la demanda del comisionado parlamentario y de la sentencia, donde hace de la demanda y de la sentencia de que acabamos de mostrarle. Después les dejo el link a este artículo para que lo puedan leer. Sí, alguien dijo algo. No, si iba a estar subido, o si nos iba a pasar el link o de alguna forma de acceder. Lo subimos, igual es muy fácil encontrarlo, pero lo subimos y lo dejamos en la EVA para que sea todavía más fácil encontrarlo. ¿Por qué les dejo esto? Porque además de lo que dice la demanda y la sentencia, tienen la parte más interesante de todo esto, que es el chusmerío, ¿no? Es decir, quién lo presentó, quién lo firmó, todas esas cosas que es lo que a ustedes más les interesa. No, lo digo en broma. Obviamente también les interesa el concepto. Pero acá tienen, digamos, la sentencia de segunda instancia, es decir, cómo sigue después de esta sentencia que tienen acá colgada, cómo sigue, y bueno, acá el comentario final que hace. Pero bueno, no les voy a hacer spoiler de cómo sigue, así los dejo con la duda, y gracias a que los dejo con la duda, van y leen efectivamente el artículo y, digamos, los motivo a leer el artículo.
Son las 21:51. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas, sugerencias, cosas que quieran aportar, agregar, restar incluso. Eh, no sé que hay un par que me siguen acompañando. Acá está Patricia, por favor. Igual se agradecen los agradecimientos, pero me pagan por esto. Poco, pero me pagan por hacer esto. Insisto, poco. Pero bueno, uno da en virtud de lo que cobra. Bien, veo muchos deditos para arriba, ningún dedito para abajo, eso significa que no me van a sacrificar a los leones. Este, no sé si tienen dudas, preguntas, consultas, cosas que quieran comentar. Sí, mañana veríamos habeas data y acceso a la información pública, ¿verdad? Exactamente, el tema de la clase de mañana es habeas data y acceso a la información pública. Tengo ahí una sentencia, capaz que podríamos subirles la sentencia para que, digamos, como para tener una dimensión práctica de todo esto, ¿no? Que no quede simplemente en eso, sino tener algún caso concreto de alguna sentencia. Voy a ver si se las puedo subir o no, pero ahora lo que me comprometo es a subirles ¿cómo es? Este artículo que no les quedó subido, pero lo ponemos ahora, ni bien termine la clase, lo dejamos. Otras dudas, preguntas, consultas, sugerencias que yo les pueda contestar. Y Profe, una hago, consulta, sí, diga. pero no tiene nada que ver con las dudas. ¿Mañana empezamos a las 8 también?